Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Víquez y bienvenidos a mi podcast Diario de un Estudiante. Espero que lo disfruten. Bienvenidos al 6º episodio del Diario de un Estudiante. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante, que es el amor propio. Yo quería meter este tema desde hace mucho tiempo y en serio lo quería meter al podcast porque yo creo que es algo que todos necesitamos saber y yo sinceramente hace 5 años hubiera necesitado que alguien me lo dijera. Entonces quisiera que si a alguien le hacen falta estas palabras, pues espero que le ayude bastante. Y este tema yo creo que es muy importante porque conozco a muchas personas que no tienen la fortuna de tener amor propio y pues yo sé que, o no sé si todos hemos escuchado esta frase de que si quieres amar a alguien necesitas amarte a ti mismo. Y yo antes no lo entendía, yo no entendía que se supone que tenía que ser esto de amarte a ti mismo. Yo suponía que pues me quería, me caía bien, pero justamente fue cuando empecé a preguntarme, ¿cómo sé que me amo? Y yo me hacía esta pregunta constantemente porque no sabía si lo que pasaba es que estaba conforme conmigo misma o en realidad me amaba. Así que hice aquí una lista de cosas basadas en la autoestima, que pues la autoestima es simplemente el amor propio, e hice una lista de las cosas que yo hacía que pues era totalmente lo contrario del amor propio. Entonces se las voy a decir para que ustedes puedan hacer un autoanálisis y se den cuenta qué está pasando, si están haciendo estas mismas cosas o no. Y una de las cosas principales para saber si tienes amor propio o no es el saber cómo te tratas. ¿Cuál es el mantra con el que te refieres a ti mismo? ¿Cómo te hablas a ti mismo? Y la verdad es algo que yo me di cuenta que yo me hablaba muy mal. Tenía estas frases de soy floja, soy tóxica, soy fea, soy estúpida, soy tonta, no puedo, no soy suficiente para los demás. Y tenía estas frases que la verdad, ahora que lo veo, pues eran bastante feas, era algo muy negativo. Y otro de los puntos es que cuando no tienes amor propio te castigas cuando haces algo mal y cuando haces algo bien no te premias. Y también es algo que yo hacía, que cuando me equivocaba en algo, cuando fracasaba, cuando me salía algo mal, siempre me castigaba y siempre me hacía sentir mal y decía estas cosas que ya les dije que no podía, que no era lo suficientemente lista, que no era lo suficientemente talentosa. Y pues simplemente intentaba castigarme todo el tiempo cuando hacía algo mal, pensando en que ese castigo iba a corregir lo que estaba haciendo mal. Es decir, que si me castigaba y me hacía sentir mal lo suficiente, me iba a salir bien por alguna razón. Y cuando hacía algo bien, cuando por fin algo me salía bien, no me lo premiaba. Y, y pues obviamente eso nunca me sirvió. De hecho creo que afectó todo el problema. Y justamente una de las cosas que ocasionó estas dos anteriores es que necesitaba la validación de los demás, ya que yo no me podía permitir premiarme a mí misma y necesitaba que alguien más me dijera lo que estaba haciendo bien, necesitaba que alguien más me dijera que me veía bien, que era bonita, que era talentosa, que podía con la situación, que sí podía pasar el examen, que no sé, de cualquier situación. Necesitaba que alguien me lo dijera porque yo no confiaba en mí misma, yo no, para mí mi opinión no era lo suficiente. Y justamente a consecuencia de esto es que no podía estar sola. Necesitaba a alguien que estuviera conmigo, necesitaba el cariño de alguien más, necesitaba la compañía de alguien más para sentirme segura, para sentirme feliz, para sentirme completa, lo cual pues estaba muy mal porque así no funcionan las cosas. Y yo soy muy creyente que si no estás bien contigo mismo, pues ¿cómo puedes estarlo con alguien más? Si tú no te sientes cómodo estando contigo mismo a solas, pues no sé, es como tenerte odio a ti mismo. Por lo tanto, no creía en mí. No creía que fuera capaz de hacer ciertas cosas. De hecho, no creía que fuera capaz de hacer cualquier cosa. Tenía una visión de mí muy negativa, creía que no podía hacer nada, que no podía aprender idiomas, que no podía dibujar, que no podía hablar en público, que no podría... Todas las cosas que estoy haciendo ahorita, hace 5 años no podría creerlo. Y no podría creerlo no porque fuera algo muy grande, sino porque no creía en mí. No creía que yo tuviera la capacidad, el talento,
lo que fuese, no me sentía suficiente. Y la verdad es que yo conozco a mucha gente con estas características y pues yo estaba incluida y me sentía muy mal porque no me sentía suficiente para nadie ni para nada. Y ahorita por eso estoy haciendo esto, porque me hubiera encantado que alguien me dijera que sí era buena, que podía con esto y que necesitaba amarme a mí misma y cómo podría amarme a mí misma. Entonces es lo que les voy a decir ahorita. Voy a decirles unos puntos importantes para amarte a ti mismo y para que si ustedes se sienten identificados con las anteriores cosas del amor propio, de no tener amor propio y el hecho de tratarte mal, de castigarte, de necesitas validación de los demás, que no puedes estar solo, que no crees en ti, si te sientes identificado con estas cosas, pues pon atención en las siguientes porque esto te pueden ayudar. Y de los puntos que voy a hablar voy a hacer como si me estuviera hablando a mi yo de hace 5 años, porque como ya dije, me hubiera encantado que me hubieran dicho estas cosas. Entonces, el primer punto es saber que estás en constante cambio. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que tus gustos, tu pensamiento, tus emociones, tus sentimientos que tienes ahora no son las mismas que las que tuviste hace 5 años o las que tendrás en 5 años. Tú estás en constante cambio, en constante crecimiento y sigues aprendiendo muchas cosas y vas a pensar cosas diferentes y vas a estar cambiando todo el tiempo. Entonces tus problemas de ahora en 5 años se verán menos importantes. Y es algo que yo nunca entendí. Yo creía que el mundo se acababa si me equivocaba. No me podía aceptar una equivocación, no me podía aceptar ningún error. Y es algo que pues me hacía sentir fatal. Entonces no te presiones, no hay errores, hay enseñanzas. Y esto es algo que he aprendido con el tiempo y que en serio quiero que lo tengan muy en claro, porque la vida es demasiado grande como para pensar en pequeños errores. Mejor cuando te equivoques, piensa cuál es el siguiente paso. Es lo mismo que cuando te caes. Si te caes no te vas a quedar ahí tirado toda la vida. Mejor levántate y empieza de nuevo. Ve qué es lo siguiente. Si reprobaste un examen, pues no te puedes quedar viendo tu examen con un 5 de por vida. Mejor piensa, ahora que reprobé, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora que voy mal en esta materia, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora que fracasé en esto, ¿cuál es el siguiente paso? Y es algo muy importante, siempre hay que ver el siguiente paso, qué es lo que sigue, con qué voy a continuar, para no estancarte en ese momento. Otro punto muy importante es el de eres lo que haces. Y esto lo pongo muy cercano con la parte de los hábitos. Por ejemplo, yo lo había comentado en el episodio pasado, que cuando fallas en tus hábitos y en tus tareas, te estás fallando a ti mismo, no le estás fallando a nadie más que a ti. Entonces no era simplemente el hecho de no tener un buen hábito, sino el hecho de que te estabas prometiendo hacer alguna actividad o tarea y no la estabas cumpliendo. Y justamente esto yo lo veo como en las caricaturas, que en las caricaturas el personaje principal tiene dos versiones de sí mismo, uno que es un ángel y uno que es un diablo. Y el ángel es el que quiere empujarlo siempre hacia adelante y le da los consejos y le dice que él puede y quiere lo mejor para él y siempre le da motivación y le dice que sí puede lograr sus metas y siempre lo visualiza a él como exitoso. En cambio, el diablo es el que te jala hacia atrás y te dice que no puedes y te dice que no es el momento perfecto y que no eres lo suficientemente talentoso para hacerlo. Y yo siempre pongo este ejemplo cuando me voy a levantar porque es algo que me había costado mucho trabajo, que el ángel es ese que te dice que te tienes que levantar, que va a ser un día increíble, que vas a ser productivo, que va a ser una buena idea pararte temprano para empezar tus cosas desde la mañana. Y el diablo sería esta idea de me siento muy cómodo aquí, estoy muy calientito en mi cama, es muy temprano, hace mucho frío, tengo flojera, ayer no dormí lo suficiente, etc. Y justamente existe esta misma analogía que también la había escuchado, que es sobre los lobos, que hay un lobo bueno y hay un lobo malo, y depende de cuál alimentes tú, es el que más va a dominar. Entonces, supongamos que tienes este lobo positivo. Si tú alimentas a tu lobo negativo, al que prefiere quedarse
acostado, al que no quiere lo mejor para ti, al que piensa que no eres lo suficientemente talentoso, al que solo te quiere arrastrar atrás y te quiere dejar en el mismo status quo, pues ese es el que va a dominar. Y tu lobo positivo, aunque intentes hacerlo, pues no va a ganar la batalla porque él está débil y está hambriento y el otro simplemente está sano y está fuerte. Entonces siempre hacen esta analogía de alimenta al lobo que quieres que domine. Si alimentas al lobo blanco, al lobo positivo, al que puede hacer que logres tus metas, al que te mantiene siempre adelante y te mantiene con esta idea tuya de éxito, pues lo vas a lograr, porque ese va a ser el más fuerte. Y justamente es algo que a mí me pasa mucho, y es que cuando tú cumples estas pequeñas metas, ya sea levantarte, ya sea los hábitos, ya sea cumplir pequeños éxitos o pequeñas metas, te trae mucha satisfacción. Y el hecho de cumplirte a ti, a mí en lo personal, me trae mucha satisfacción y me motiva muchísimo. Otro de los puntos que la verdad yo considero también muy importantes y que a mí me han funcionado increíblemente es hablarte como si fueras tu más grande héroe. Es algo que yo empecé a hacer y lo que yo hacía era hablarme en el espejo y darme ánimos y decir cosas muy cool sobre mí. Es decir, por ejemplo, yo lo empecé a hacer en las mañanas antes de irme a la escuela y lo que decía era cosas como vamos a lograr esto, esto que hiciste estuvo muy genial, hoy rompiste un récord, hoy leíste las páginas que dijiste ayer, hoy por fin terminaste tu tarea, o esta semana lograste lo que dijiste que ibas a lograr. Y lo aplicaba creo que un poco más en las exposiciones y en los exámenes, que en la mañana antes de irme me daba 2 minutos para hablar conmigo y me decía estas frases de hoy vas a hacer la mejor exposición que hayas hecho en tu vida, vas a dejar a todos súper emocionados, vas a sacar 100, vas a ser la mejor del salón. Y también con los exámenes. Hoy vas a hacer el mejor examen que hayas hecho en tu vida. Hoy vas a sacar 100 en tu examen porque tú eres capaz, porque tú estudiaste mucho, porque tú has demostrado que puedes y todo este tipo de cosas. Intentaba motivarme y no tienen idea, y yo quiero que lo intenten, no tienen idea de lo mágico que es. A mí me animaba muchísimo y me daba muchas fuerzas, me motivaba mucho y me daba esta sensación de sí puedo y de orgullo hacia mí. No sé cómo explicárselos, pero en serio se los recomiendo porque me sentía increíble. Entonces sí, háblate como si fueras tu más grande héroe. Y obviamente a tu héroe no le vas a hablar con cosas negativas, no le vas a decir, no creo que puedas. Obviamente vas a hablarle con orgullo y con seguridad y con esta actitud súper positiva. Otro de los puntos es la salud. Este punto es simplemente cuídate. ¿A qué me refiero con esto? Pues simplemente cuida tu cuerpo, cuida tu mente, aliméntate bien, haz ejercicio, ten buenos pensamientos, medita, todas las cosas que puedes hacer para cuidarte, para protegerte y saber que te hacen bien. Y yo siempre hablo de esto con mis amigos y es que hay mucha gente que no le gusta hacer ejercicio y pues la verdad es que sabemos que el ejercicio es bueno para nosotros, pero hay gente que simplemente no le gusta. No le gusta este sentimiento de fatiga, no le gusta esta sensación de que su corazón esté latiendo demasiado rápido. Y lo que yo le decía a mis amigos y a mis familiares es que si no te gustaba hacer ejercicio, buscaras alguna forma de moverte, de activarte, porque eso, inevitablemente, eso te hace bien y eso te da salud y tu cuerpo te lo agradece. Entonces, el hecho de hacer cualquier actividad, sea caminar, correr, saltar, jugar fútbol, jugar básquetbol, no sé, golpear una almohada, lo que sea, pero que te dé un poco de movimiento, que te dé un poco de salud, te va a hacer muy bien a tu cerebro y a tu mente. Y también otras actividades que te hagan bien, como ya dije, meditar, por ejemplo, yoga. Y el punto de esto es hacer cosas que te hagan bien. Y por eso es cuídate, consiéntete, trátate como si fueras tu mejor amigo, porque tú siempre vas a querer lo mejor para las demás personas, pero a veces no somos conscientes de que no hacemos lo mejor para nosotros. Hay que consentirnos y hay que cuidarnos. Otro punto también muy importante es el tener objetivos. Y esto fue muy importante para mí porque me di cuenta que el tener objetivos te da tanta esperanza y tanta fe en ti mismo
Y lo que yo hice fue, y es también obviamente lo que les recomiendo, es piensa en algo más grande que tú. Piensa en esa meta como si fuera casi inalcanzable, pero obviamente que quieras hacerlo, ¿no? Es decir, quiero ser un empresario millonario, quiero ser astronauta, quiero poner una fundación de perritos, quiero tener muchos doctorados, quiero tener muchas maestrías. Sea lo que sea que tú quieras hacer, pon esta meta mucho más grande que tú, porque esto te va a hacer consciente de que no vas a lograr eso si te quedas en tu zona de confort, que necesariamente tienes que salir allá afuera y trabajar duro por lo que quieres para lograr esa meta. Es por eso que digo, piensa en algo más grande que tú, porque te dará algo que perseguir y vas a salir de ti mismo y vas a salir de tu zona de confort y eso te va a dar muchísima energía y te va a dar muchísima motivación porque estás saliendo de tu zona de confort y estás haciendo algo que te gusta y estás yendo por esa meta que tú quieres. Otro punto también muy importante es el aceptarte como eres. Algo que a mí me costó mucho trabajo porque yo pensaba que todos eran perfectos y que yo era la única que no encajaba en ese lugar. Y también es algo que me diría a mi yo de hace 5 años, que no eres perfecto. Y el hecho de que no seas perfecto es lo mejor que te pudo haber pasado. Porque el hecho de que seas diferente te hace único. Y eso es lo que más destaca de ti. Algo que me pasaba es que a veces estas frases, estas cosas no me servían demasiado. Sí lo suficiente como para sentirme bien, pero a veces pues ya me las sabía y simplemente no me daban ánimos. Y lo que hacía es que en los casos en los que yo me equivocaba, hacía algo mal o fracasaba, es que yo siempre pensaba que hay alguien en el mundo que hizo lo mismo que yo estoy haciendo y también fracasó. O hay alguien en el mundo que, por ejemplo, no sé, no pasé un examen. Entonces, lo que yo pensaba en ese momento era, bueno, no pasé yo, pero hay alguien en el mundo que es un poquito peor que yo. Es decir, no soy la peor persona, la más tonta, la más... no soy lo más peor. Entonces eso suena muy tonto, pero eso me ayudaba mucho a darme ánimos y a decir, no te preocupes, no eres perfecta y eso está bien. Y justamente seguido a esto, algo muy importante también es el confiar en ti. Y esto es necesario, esto es muy necesario porque si tú no confías en ti, nadie más lo va a hacer. Yo que antes no confiaba en mí y yo pensaba que era la peor y yo pensaba que nadie podía ser más malo que yo, pues me da mucha tristeza pensarlo porque pues no confiaba en mí, no confiaba en mí para nada, no sabía que era buena. Y yo me acuerdo mucho de los ejercicios que te daban en secundaria y en preparatoria del FODA, donde tenías que poner tus fortalezas y tus debilidades. Y la verdad es algo que me da mucho coraje y mucha tristeza, porque podía hacer una lista muy larga de todas mis debilidades, de todo lo que hacía mal, de todo en lo que todo lo negativo básicamente, pero no podía hacer una lista de mis fortalezas y era algo muy triste porque pues sí, o sea, identificaba todo lo negativo de mí, pero no podía decir cosas positivas. Y pues justamente fue esos momentos en los que yo dije algo está mal, porque no puedo no ser buena en nada. Y justamente me culpaba más, era como, o sea, hay de dos, o en serio no soy buena para nada, o algo está pasando conmigo. Y pues obviamente era la segunda opción. Algo muy importante es confiar en ti, en saber en que eres bueno, en confiar en que puedes lograr las cosas que tú quieres y que no necesitas la validación de los demás, que tú eres suficiente y que tu opinión es suficiente y que puedes hacer las cosas por ti misma. Obviamente hay muchas excepciones, pero el simple hecho de saber que tú puedes lograr las cosas sin necesidad de una parte externa, eso te da mucha confianza y eso te da mucho poder sobre ti. Y justamente como tiene que ver, vamos a pasar al siguiente punto, que es haz cosas que te hagan sentir orgulloso de ti mismo. Y justamente, pues, es necesario confiar en ti. Y justamente las cosas que yo hacía es que hacía cosas que me daban miedo. Y es algo que les recomiendo. Haz cosas que te den miedo y rétate a superar esas cosas. Es decir, si te da miedo hablar en público, pues
rétate a hablar en público. Una vez que lo hayas logrado, te va a dar este boost de energía por haber logrado esa acción. Y también es una forma de confiar en ti mismo y de, bueno, si no confías en ti, de volver a confiar en ti mismo. Y justamente hilando, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hilando estas dos cosas, a mí me pasaba que cuando fallaba en algo, dejaba de confiar en mí. Entonces esa cosa me volvía a dar miedo. Es decir, si, no sé, intentaba hablar en público y decía algo tonto y la gente se reía de mí, me cohibía tanto que no me permitía volver a intentarlo. Y eso está muy mal porque le estás volviendo a agarrar miedo a esa cosa que ya dominabas. El chiste de esto es hacer cosas que te den miedo para superar esos miedos. Y si te equivocas, no pasa nada. Ya aprendiste de eso y lo puedes volver a intentar. Esa cosa no te va a matar. Siempre vas a tener una segunda oportunidad. Y justamente algo que también les recomiendo, haz cosas que admires de los demás e intenta esas cosas que admiras de los demás. Y a lo que voy con esto y el por qué es tan efectivo, es que si tú admiras a una persona porque, no sé, no quiero poner tantos ejemplos, pero alguna cosa que tú admires de esa persona, el hecho de que tú lo intentes y lo logres, te va a hacer darte cuenta de que esa persona que admiras, pues es igual a ti. Y tú tienes el mismo poder que esa persona de lograr esa cosa que tú admiras. Y eso volvemos a lo mismo, te va a hacer confiar en ti. Y te va a dar este poder de decir, esa persona que yo admiro tanto y esa acción que él hizo, yo también la pude hacer. Entonces, no te estás limitando con las cosas que hacen los demás, porque ya pudiste lograrlas. Y ya el último punto que también creo que es muy importante, pero lo descubrí hace poco, es el hecho de agradecer. Esto sí lo descubrí hace unos meses tal vez y no me había dado cuenta de lo poderoso que es agradecer, porque el hecho de agradecer te va a hacer darte cuenta de todas las cosas que tienes y de lo afortunado que eres por tener esas cosas. Yo algo que empecé a hacer fue agradecer en las noches y en las mañanas. Obviamente intento hacerlo diario, pero a veces se me olvida, pero sí intento hacerlo lo más seguido que pueda porque me di cuenta que el hecho de agradecer en las mañanas porque estuviera viva, porque tuviera una cama, porque tuviera una casa, porque tuviera una familia, porque tuviera salud, porque tuviera internet, cosas muy simples, comida, me hacían darme cuenta de que hay gente que está peor que yo y hay gente que se le está pasando muy mal y hay gente que está sufriendo mucho, pues agradezco lo que tengo y agradezco con lo que amanezco todos los días. Al igual en las noches, intento agradecer como todas las cosas que sucedieron en el día y aunque no haya pasado gran cosa, intento agradecer la comida, la salud, mi familia, como todas estas pequeñas cosas, pues sí, te ayudan a darte cuenta de que tú eres muy afortunado y tal vez hay gente que no tiene lo mismo que tú y se sentiría muy afortunado en tu vida y tú por tener la vida que tienes eres increíblemente afortunado e increíblemente rico en ese sentido por tener simplemente salud. Y ya para terminar les voy a dar estas tareas, se las voy a dejar de tarea y quiero que las hagan. Estos son unos ejercicios que me sirvieron mucho y me gustaría que ustedes los hicieran también. Y bueno, es primero hacer una lista de cosas que te gustan de ti, ya sea físicamente, sentimentalmente, mentalmente. Por ejemplo, me gustan mis ojos, me gusta cómo trato a mis amigos, me gusta lo cursi que soy, me gusta que piense de esta manera súper motivacional y súper rara. Me gusta compartir mis opiniones, me gusta lo que sea. Esto es muy propio de ustedes y ustedes pongan lo que más les gusta de ustedes en cualquier sentido. La segunda va a ser una lista de cosas que consideres un logro. Es decir, en tu día, en tu semana, en tu mes, vas a poner las cosas que hiciste que consideras un logro. Ya sea desde levantarte temprano, sacar 10 en una materia, terminar tu videojuego favorito, comerte las verduras, no sé, cualquier cosa que tú consideres un logro puede ser tan complicado como, no sé, poner una empresa hasta algo tan sencillo como levantarte o alguna cosa que tú creas que es un logro. Y la tercera, que es así, quiero que la hagan, bueno, estas tres quiero que las hagan, pero esta yo creo que es muy importante, es tener tiempo para ti.
Van a, por favor, tener tiempo para ustedes y consentirse, ya sea un momento tuyo de leer, un momento tuyo de ver una serie, de meditar, de, no sé, pintarte las uñas, lo que sea que tú creas que es para consentirte a ti mismo, para tener tiempo contigo, tiempo que lo vayas a enfocar hacia ti y que todo sea por ti. Es muy importante porque es una forma de mostrarte amor a ti mismo, el hecho de consentirte, y esto es muy importante también. Entonces, estas son las tareas que les voy a dejar. Es algo que quiero que hagan porque es muy importante. Y bueno, esos son los puntos de los que quería hablar. La verdad es que sí quería tocar este tema en mi podcast porque para mí fue muy difícil darme cuenta y fue muy difícil aprender estas cosas. Y la verdad es que en serio yo hubiera querido que alguien me las hubiera dicho porque me costó mucho trabajo aprender esto y me costó mucho trabajo darme cuenta de lo increíble que soy y de lo increíble que es amarte a ti mismo. Y justo por eso quería hacer esto, porque me encantaría que todos sintieran esta sensación de quererte a ti mismo, de amarte, de cuidarte, de procurarte. Y pues por eso lo hice, porque si hay alguna persona ahí afuera que se siente mal, que se siente triste, que se siente insuficiente, me encantaría que estas palabras lo ayudaran, o la ayudaran y que pudiera sentirse mejor o pudiera encontrar el camino que no encuentra. Entonces, bueno, esto fue todo. Muchas gracias por escucharme. Y si escuchaste hasta aquí, te quiero muchísimo, te aprecio muchísimo. Y en serio, muchísimas gracias por apoyar mi podcast. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por todos mis amigos y por todo lo que hacen. Y en serio estoy muy agradecida con ustedes y con lo que hago. Y no sé, creo que ya me puse un poco sentimental. Pero bueno, pueden encontrarme en mi Instagram como @AndreaVíquezH. Mi nombre es Andrea Víquez. Este fue el diario de un estudiante y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y adiós.